En el vasto universo de Naruto, pocos grupos han dejado una huella tan profunda y duradera como Akatsuki. Lo que comenzó como una organización idealista destinada a traer paz a un mundo desgarrado por la guerra, terminó convirtiéndose en una coalición de renegados, criminales y monstruos impulsados por ideologías extremas, ambiciones personales y traumas sin resolver. Akatsuki no solo funcionó como el principal eje de antagonismo en gran parte de la serie, sino como un espejo oscuro de la sociedad shinobi. Un espacio donde el dolor, la traición y la desesperanza daban forma a nuevos dioses, nuevos planes y nuevas formas de entender el poder. Cada miembro de Akatsuki representa una manifestación única del conflicto interno. No son simples villanos con deseos de conquista, sino individuos que por distintos caminos llegaron a la conclusión de que el mundo debía ser transformado o destruido para que algo nuevo pudiera surgir. Desde la visión mesánica de Pain, pasando por el nihilismo absoluto de Obito hasta el pragmatismo desalmado de Kakuzu o el arte explosivo de Deidara, Akatsuki es una colección de filosofías en tensión constante. Lo que los une no es un propósito común, sino una herida compartida que el sistema ninja no supo curar. Este video se sumerge en la psicología, historia y habilidades de cada integrante de Akatsuki, abordando no solo su poder en combate, sino también el significado simbólico de sus acciones y el lugar que ocupan en la narrativa de Naruto. Desde los primeros reclutas hasta los líderes ocultos, cada uno aporta una pieza clave al rompecabezas de una organización que, aunque en su colapso, logró cambiar para siempre el rumbo del mundo shinobi. Porque entender a Akatsuki no es solo comprender a los enemigos de Naruto, sino también reconocer que en muchas de sus ideas se esconde una verdad incómoda sobre el ciclo interminable de odio que los héroes buscan romper. Itachi Uchiha es uno de los personajes más complejos y fascinantes de Akatsuki. Su historia, profundamente marcada por el sacrificio, el conflicto moral y una inteligencia excepcional, lo convierte en una figura trágica que trasciende el arquetipo de antagonista. Más allá de sus habilidades técnicas, lo que define a Itachi es su visión del mundo shinobi y la manera en la que asume decisiones imposibles por su bien mayor, en silencio y cargando con el odio de quienes no conocen la verdad. Desde su infancia, Itachi mostró capacidades sobrehumanas. Era un prodigio no solo del dominio del ninjutsu y genjutsu, sino también en su entendimiento del ciclo de la guerra y la paz. A temprana edad, fue testigo de la brutalidad de la guerra, y eso marcó su convicción que debía buscar un camino para erradicar el conflicto, aunque ese camino exigiera traicionar a su propio clan. Fue precisamente esa madurez prematura lo que lo llevó a ser reclutado por el Anbu, siendo un adolescente y posteriormente el ejecutor del plan que lo llevaría a asesinar a todo su clan con la excepción de su hermano Sasuke. Las habilidades de Itachi están entre las más sofisticadas del mundo shinobi. Como usuario del Sharingan y luego del Mangekyo Sharingan, alcanzó un nivel de genjutsu que pocos podrían siquiera percibir, mucho menos resistir. Su técnica Tsukuyomi le permite manipular el tiempo y la percepción mental de sus víctimas, atrapándolas en ilusiones donde el sufrimiento es inescapable. En combate, esta técnica lo vuelve extremadamente peligroso, ya que basta un simple cruce de miradas para inutilizar a su enemigo sin necesidad de enfrentamiento físico. Otra de sus habilidades más reconocidas es Amaterasu, un ninjutsu ocular que invoca llamas negras inextinguibles que consumen todo a su paso. Este jutsu ofensivo contemplaba su estilo de técnicas basadas en ataques precisos y letales. Sin embargo, el mayor testimonio de su poder se manifiesta en su técnica definitiva, Susanoo. Esta manifestación espiritual del Mangekyo Sharingan envuelve al usuario en una armadura casi impenetrable y permite ataques devastadores, como la Totsuka no Tsurugi, una espada etérea que sella a sus víctimas en un genjutsu eterno, y el Yata no Kagami, un escudo con la capacidad de neutralizar cualquier ataque. Estas dos reliquias mitológicas convierten a su Susanoo en una defensa perfecta, tanto ofensiva como defensiva. A pesar de sus habilidades excepcionales, Itachi nunca fue un guerrero que buscase el conflicto. Por el contrario, su estilo refleja la eficiencia y la contención. Sabía que cada batalla tendría un costo y rara vez luchaba con intención de matar, a menos que fuera estrictamente necesario. Incluso al enfrentarse a Sasuke, su combate fue diseñado como una puesta en escena para liberar al hermano menor del sello maldito de Orochimaru y empujarlo hacia un camino de superación. El trasfondo de Itachi está profundamente marcado por el dilema entre el deber y la compasión. Su papel como agente doble, primero del clan Uchiha y luego de Konoha, lo obligó a adoptar decisiones inhumanas con tal de prevenir una guerra civil y proteger la estabilidad de la aldea. Su inclusión en Akatsuki no fue motivada por las ambiciones personales, sino como un movimiento estratégico para vigilar desde dentro una de las organizaciones más peligrosas del mundo ninja. En cada acción, por más cruel que pareciera, su motivación era la paz. En retrospectiva, la figura de Itachi representa una crítica a la estructura del poder y los sacrificios que se imponen en nombre de la estabilidad.
Su muerte a manos de Sasuke no es una derrota sino una liberación. Había cumplido su misión, había dado a su hermano la fuerza para avanzar y había llevado consigo hasta el final el peso de una historia que nunca sería reconocida públicamente. Solo después de su muerte, cuando Sasuke conoce la verdad, el mundo empieza a ver a Itachi no como un traidor, sino como uno de los shinobi más nobles que jamás hayan existido. Itachi Uchiha es el reflejo de un ideal trágico, aquel que sacrifica su vida, su reputación y su humanidad para proteger algo que ama, sabiendo que será odiado por ello. Su historia desafía la noción tradicional del héroe, convirtiéndolo en una leyenda silenciosa, una sombra que camina entre la oscuridad para que otros puedan vivir en la luz. Kisame Hoshigaki es intimidación pura, y no solo por su apariencia imponente o su fuerza descomunal, sino por lo que representa como shinobi. Conocido como el monstruo de la niebla oculta, su historia está profundamente entrelazada con la brutalidad de la guerra y la deshumanización del shinobi como instrumento de violencia. Su carácter y habilidades reflejan una figura que ha abrazado completamente su rol como arma viviente, encontrando sentido en la lealtad a su causa y en la fuerza como vía de existencia. Kisame proviene de Kirigakure, una aldea que en el pasado fue famosa por su sistema despiadado de entrenamiento y su cultura sangrienta. Fue parte de los 7 espadachines de la niebla, un grupo de élite formado por los shinobi más poderosos de la aldea, cada uno portador de una de las legendarias espadas únicas. En su caso, Kisame era el portador de Samehada, una espada viva que no corta, sino que desgarra y devora el chakra del oponente. Esta peculiar relación simbiótica con su arma se convirtió en el núcleo de su estilo de combate, al punto de que ambos parecían una sola entidad, tanto en propósito como en instinto. Samehada no era una espada convencional, poseía voluntad propia, podía cambiar de portador si lo deseaba y prefería a aquellos con un chakra particularmente poderoso. En Kisame encontró un compañero ideal, no solo por la cantidad masiva de chakra que éste poseía, comparable incluso a la de un Jinchuriki, sino que por su estilo despiadado y brutal. Kisame usa a Samehada para absorber el chakra de sus enemigos mientras los hiere físicamente, debilitándolos rápidamente y fortaleciéndose a sí mismo en el proceso. Esto le permite mantenerse en combate por largos periodos de tiempo, regenerar sus propias heridas y adaptarse a casi cualquier tipo de oponente. Su control del Suiton o el elemento agua estaba en otro nivel también. Kisame podía crear océanos enteros en terrenos secos, transformando el campo de batalla a su favor en segundos. Es capaz de ejecutar técnicas como el Daikodan no Jutsu, un proyectil acuático en forma de tiburón que absorbe el chakra de la técnica enemiga, haciéndolo más grande y poderoso. También puede encerrar a sus enemigos en una prisión de agua en forma de cúpula y fusionarse con Samehada para convertirse en una criatura híbrida entre tiburón y humano, aumentando su movilidad y percepción bajo el agua de forma extrema. En este estado, se convierte en un cazador perfecto, veloz, letal e imparable. Más allá de su capacidad destructiva, Kisame posee una sorprendente inteligencia táctica. Es astuto, sabe cuándo retirarse, cómo engañar al enemigo y cómo manipular la información. Su lealtad a Akatsuki y particularmente a Itachi es sólida y estratégica, aunque sus ideales difieran radicalmente. Kisame admira la claridad del propósito de Itachi y acepta su rol sin cuestionamientos. Paradójicamente, su forma de pensar está fuertemente influenciada por sus deseos de ser útil, de tener una causa a la cual entregarse por completo, sin cuestionar la moralidad de sus acciones. En el fondo, Kisame es una representación extrema de lo que significa perder la individualidad en el marco de una vida definida por la guerra. No es un monstruo por naturaleza, sino por decisión. Su vida estuvo marcada por la traición y el desengaño. Fue usado por su propia aldea como un arma y luego abandonado. Por eso, eligió convertirse en un monstruo consciente, abrazando esa identidad con absoluta convicción. Su nombre y pasado fueron enterrados junto con su humanidad y solo quedó el guerrero perfecto, dispuesto a morir por una idea sin importar su justicia o crueldad. Su muerte es uno de los momentos más impactantes de su narrativa. Tras una feroz batalla contra los ninjas de Konoha, Kisame eligió suicidarse siendo devorado por sus propios tiburones invocados antes de que permitir que su mente o información fueran utilizadas por el enemigo. Fue una muerte acorde a su filosofía, brutal, implacable y sin rastro de vacilación. Murió como vivió, con determinación y sin buscar redención. Kisame Hoshigaki no es un villano tradicional, es una criatura moldeada por el sistema shinobi más despiadado, una víctima que eligió su monstruosidad como escudo frente a la fragilidad de la compasión. En él no hay redención, pero sí hay coherencia. Representa un tipo de antagonista cuya amenaza no solo radica en su poder, sino en la convicción absoluta de que su forma de vivir y morir es la única posible. En ese sentido, Kisame es una figura trágica que sirve como espejo oculto en el mundo del shinobi, uno donde la fuerza puede convertirse en identidad y la brutalidad en propósito.
Sasori de la Arena Roja es uno de los personajes más inquietantes y complejos que hemos visto. Un antiguo genio de la aldea oculta entre la arena, su historia gira en torno a la obsesión por la inmortalidad, el rechazo a los lazos humanos y la transformación del cuerpo en un objeto sin emociones. Su figura encarna la tragedia de un niño prodigio que, incapaz de procesar la pérdida y el dolor, eligió convertirse en algo más que humano, abandonando todo rasgo de sensibilidad en nombre del arte eterno. Desde muy temprana edad, Sasori fue un genio del Kogutsu, el arte ninja de manejar marionetas en combate. Aprendió esta técnica de su abuela Chiyo y la llevó a niveles nunca antes vistos. Pero su vida se quebró cuando perdió a sus padres, asesinados por el padre de Kakashi en la guerra. Este trauma marcó el inicio de su obsesión con la permanencia. Incapaz de aceptar la muerte, Sasori comenzó a experimentar con la creación de marionetas humanas, empezando por réplicas de sus propios padres, a quienes trató de animar como sustitutos emocionales. Este acto no fue un gesto de ternura, sino el inicio de su deshumanización progresiva, una sustitución de lo vivo por lo manipulable. Sasori llevó el arte del Kogutsu más allá de lo imaginable, creó más de 300 marionetas a lo largo de su vida, muchas de ellas a partir de los cuerpos de enemigos que conservaban sus técnicas y habilidades. Su obra maestra fue él mismo, transformó su cuerpo en una marioneta dejando únicamente un cilindro con su núcleo vital como parte orgánica. Esta conversión le dio una forma de inmortalidad funcional, ya que podía reemplazar cualquier parte dañada y combatir sin necesidad de los límites físicos o sensoriales de un cuerpo humano. Como marioneta, Sasori se convirtió en una máquina de guerra. Su arsenal oculto era vasto: lanzallamas, cuchillas, lanzadores de proyectiles envenenados, mecanismos ocultos de cada extremidad y una precisión quirúrgica para matar en segundos. Además, su cuerpo podía invocar a una de las más letales creaciones, la marioneta Hiruko, que usaba como una armadura externa para combatir a distancia y en defensa. Pero su mayor arma era el uso del veneno. Cada una de sus armas estaba recubierta con toxinas de acción rápida, diseñadas para paralizar o matar a sus enemigos con el más mínimo rasguño. Incluso los más hábiles shinobi estaban en riesgo si eran alcanzados por uno de sus ataques. Uno de los elementos más perturbadores de su técnica era el uso de las marionetas humanas. Su obra cumbre en este campo fue la marioneta del tercer Kazekage, a quien asesinó en secreto. Este Kazekage era famoso por su dominio del Satetsu o arena de hierro, una técnica temible que replicaba el control del elemento magnético. Al convertirlo en marioneta, Sasori ganó acceso a esta técnica, pudiendo manipular nubes de limaduras metálicas para atacar, inmovilizar o atravesar a sus enemigos. Esta versatilidad lo hacía prácticamente invulnerable en combate prolongado, y al no tener un cuerpo humano que proteger, podría luchar sin temor ni agotamiento. Sin embargo, lo que realmente define a Sasori no es solo su capacidad de combate, sino su filosofía del arte. Para él, el verdadero arte es algo eterno, inmutable, una obra que no cambia con el tiempo. En contraposición con Deidara, su compañero de Akatsuki, quien veía el arte como una explosión efímera, Sasori concebía la belleza en la permanencia. Esta visión refleja sus necesidades de detener el tiempo, de congelar los sentimientos, los vínculos y la muerte misma. Su propia transformación en marioneta fue la expresión última de esta creencia. No obstante, Sasori no estaba del todo desconectado de su humanidad. En su batalla final contra Sakura y Chiyo, se revela que aún conserva fragmentos emocionales enterrados en su interior. Pese a su superioridad en técnica y armamento, fue derrotado por una combinación de estrategia, trabajo en equipo y conocimiento emocional. Lo más significativo fue que en el momento final, Sasori permitió ser vencido. Su corazón, encerrado en el cilindro que conservaba su núcleo vital, no fue destruido de inmediato, sino que pareció rendirse voluntariamente, como si en lo profundo aún quedara un deseo de descanso, o tal vez de rendición. Chiyo misma lo intuyó, señalando que en el último instante Sasori podría haber querido abrazar lo humano una vez más. Sasori representa el dilema de un genio atrapado entre la sensibilidad y el rechazo al dolor. Su vida es una búsqueda del control absoluto sobre el cuerpo, el tiempo y las emociones, que termina revelando una paradoja inevitable. Al eliminar todo lo humano para evitar el sufrimiento, también se pierde la capacidad de vivir plenamente. Es una figura trágica que en su intento de crear un arte eterno, terminó fabricando una existencia vacía. Deidara es probablemente el personaje más explosivo en todo sentido que vemos en Akatsuki, tanto por su estilo de combate como por su personalidad. Miembro renegado de la aldea oculta de la roca y posteriormente reclutado por Akatsuki, Deidara representa una visión radical del arte, una que gira en torno a lo efímero, a lo momentáneo, al acto sublime de la destrucción como creación. A través de su filosofía, habilidades y trayectoria, se convierte en una figura provocadora que desafía los conceptos tradicionales de estética y poder del mundo shinobi. Desde joven, Deidara fue considerado un prodigio del Iwagakure, destacándose por su dominio del arte de la explosión, un tipo de técnica que combina la arcilla y chakra para crear esculturas vivas con capacidad destructiva.
Su talento, sin embargo, era también una amenaza para los principios conservadores de su aldea. Al robar uno de los Kinjutsu, técnicas prohibidas relacionadas con la manipulación de chakra, a través de bocas implantadas quirúrgicamente en sus manos, Deidara desarrolló una forma de combate completamente original. Con estas bocas moldeaba figuras de arcilla que luego podría detonar a voluntad, dando forma a su visión del arte, algo que brilla intensamente y desaparece en un instante. Para Deidara, el arte es explosión. Su famosa expresión Katsu no es solo un grito de activación, sino una declaración de principios. A diferencia de su compañero Sasori, quien consideraba que el arte debía ser eterno, Deidara valora lo transitorio, lo impactante, lo que deja huella precisamente porque desaparece. Este contraste no solo genera conflictos internos en Akatsuki, sino que da profundidad a su personaje, ya que sus batallas son expresiones artísticas en sí mismas, composiciones cuidadosamente diseñadas para alcanzar una culminación perfecta en el momento exacto de la destrucción. El arsenal de Deidara es tan variado como impredecible. Utiliza diferentes tipos de arcilla dependiendo del objetivo, desde pequeñas criaturas explosivas para sus ataques sigilosos hasta enormes dragones aéreos que bombardean desde sus alturas. Su C2 era un dragón que podría producir bombas minúsculas montadas por otras figuras, creando una lluvia de explosivos de alta precisión. Su C3, en cambio, es una gigantesca bomba de poder masivo que podía devastar aldeas enteras. Pero su técnica más peligrosa es el C4 Karura, una figura que explota en una nube de bombas microscópicas que ingresan al cuerpo del enemigo y lo hacen explotar desde adentro. Este jutsu combina la precisión científica con el horror puro y es prácticamente imposible de esquivar sin un análisis exacto de su funcionamiento. Su estilo de combate está estrechamente vinculado a su visión como artista. No es una máquina de matar sin propósito, sino un performer letal. Cada batalla es una oportunidad para demostrar la supremacía de su arte, y sus enfrentamientos están cargados de teatro y ego. Deidara es impulsivo, orgulloso y extremadamente sensible a las críticas hacia su versión artística. Su necesidad de validación los llevan a subestimar a sus oponentes, pero también lo impulsan a innovar constantemente, adaptando sus creaciones en función del desafío que enfrenta. Uno de los momentos más significativos de su historia es su enfrentamiento con Sasuke. Este combate no solo demuestra la cima de su poder destructivo, sino también su fragilidad emocional. La aparente indiferencia de Sasuke hacia su arte lo empuja al límite y en un acto final de orgullo y desesperación recurre a su técnica suprema, el C0, una bomba suicida que convierte su propio cuerpo en una explosión de 1 kilómetro de radio. Este acto de autoaniquilación no fue simplemente una medida desesperada, sino una culminación de su filosofía: ser uno con la explosión, morir como obra de arte definitiva, irrepetible, innegable. Deidara también es interesante por su papel dentro de Akatsuki. Aunque es visto como un personaje excéntrico e incluso cómico por su forma de hablar y expresarse, en realidad representa una amenaza seria en cualquier nivel de combate. Su capacidad de ataque a distancia, su dominio del cielo y la versatilidad de su arte lo convierten en un shinobi extremadamente difícil de contrarrestar. A diferencia de otros miembros de la organización, Deidara no busca poder por poder, sino reconocimiento de su arte como algo superior. Esto lo convierte en una figura singular dentro de un grupo dominado por ideologías nihilistas o estrategias bélicas. En última instancia, Deidara es la manifestación más pura de la idea de que el arte y la violencia pueden entrelazarse de forma filosófica. No es un villano movido por la maldad, sino un artista radical que encuentra belleza en lo fugaz, en lo irreversible, en lo sublime del caos. Su vida, como su arte, fue breve pero explosiva y dejó una huella imborrable en la narrativa de Naruto. Aunque su enfoque fue destructivo, la pasión con la que vivió y murió hace que Deidara sea un personaje inolvidable, una expresión conceptual en el universo shinobi que sigue resonando mucho después de haberse extinguido. Kakuzu es probablemente el miembro más siniestro y pragmático de Akatsuki, una figura que encarna el extremo más frío y calculador del mundo shinobi. Su historia, marcada por la traición, el rencor y una longevidad antinatural, lo convierten en un símbolo del egoísmo perpetuo y la obsesión por el valor material. A diferencia de otros antagonistas movidos por ideologías complejas o traumas profundos, Kakuzu es un mercenario puro, cuya existencia gira en torno a dos elementos: el dinero y la supervivencia. Originario de la aldea oculta de la cascada, Kakuzu fue una vez un shinobi de élite que recibió la misión de asesinar al primer Hokage, Hashirama Senju. Este intento evidentemente fallido no solo lo dejó humillado, sino condenado por su aldea, que lo trató como un fracaso y lo encarceló pese a haber enfrentado al ninja más poderoso de toda la historia. Esa traición cambió por completo su visión del mundo, desarrolló un profundo odio hacia las instituciones, rompió todo lazo moral y se volcó hacia una existencia centrada en el beneficio personal.
La particularidad más impactante de Kakuzu es su longevidad artificial. Gracias a una técnica prohibida conocida como el Jutsu de costura de la tierra, desarrolló la capacidad de extender su vida indefinidamente al arrancar los corazones de otros shinobi y usarlos como reemplazo del suyo. Este ritual macabro le permite tener hasta 5 corazones activos simultáneamente, lo que no solo alarga su existencia, sino que le otorgan durabilidad excepcional. Para ser derrotado, es necesario destruir cada uno de sus corazones por separado, y en combate esto lo convierte en un enemigo virtualmente inmortal. Cada uno de estos corazones, además, está vinculado a un tipo de chakra elemental diferente, lo que le permite utilizar múltiples naturalezas de chakra: fuego, viento, rayo, agua y tierra. Esos corazones están contenidos en máscaras con forma de animales demoníacos que pueden separarse de su cuerpo y actuar de forma autónoma, lanzando ataques elementales devastadores. Su técnica más conocida, Sokugiri no Jutsu, libera estas máscaras al combate, permitiéndole atacar desde múltiples ángulos con diferentes naturalezas al mismo tiempo, lo que lo vuelve extremadamente difícil de contrarrestar, incluso para los shinobi más experimentados. El cuerpo de Kakuzu también es una amalgama de hilos negros que sirven como músculos artificiales, nervios y herramientas ofensivas. Puede usar estos hilos para perforar, atrapar, desgarrar y coser tanto su cuerpo como el de otros. Este sistema le da una versatilidad táctica que combina la regeneración constante con el ataque directo, volviéndolo una fuerza monstruosa en combate cuerpo a cuerpo o a distancia. Su forma de pelear no tiene refinamiento, pero sí brutalidad y resistencia, lo que se ajusta a su visión del combate como una transacción, un contrato que debe resolverse con eficacia y sin emociones. Su relación con Hidan, su compañero en Akatsuki, es uno de los aspectos más irónicos y tal vez más fascinantes de la historia. Ambos eran inmortales, pero con visiones completamente opuestas de esto. Mientras Hidan es un fanático religioso que asesina por ritual, Kakuzu es un ateo convencido que mata por dinero. Esta disonancia genera conflictos constantes entre ellos, al punto que Kakuzu admite haber matado a sus compañeros anteriores en la organización por simples desacuerdos. Sin embargo, la inmortalidad de Hidan lo convierte en un compañero funcional, ya que puede resistir los ataques de Kakuzu sin morir, una ventaja que ambos aprovechan en combate. A diferencia de otros miembros de Akatsuki que se preocupan por la misión de capturar a los Biju o cambiar el mundo, Kakuzu se mantiene al margen de cualquier motivación ideológica. Su papel es instrumental, se encarga de financiar las operaciones de la organización mediante recompensas por cabezas y contratos clandestinos. Para él, la guerra y la destrucción son negocios y su única fidelidad real es hacia el dinero. Esta visión pragmática y desprovista de ideales lo convierten en un reflejo oscuro del sistema shinobi, donde el valor de la vida puede medirse en cifras y contratos. A pesar de su aparente invulnerabilidad, Kakuzu fue finalmente derrotado en la Cuarta Gran Guerra Ninja, tras una serie de enfrentamientos que desgastaron sus corazones y permitieron que Naruto lo atacara con un Rasen Shuriken, una técnica capaz de descomponer la estructura celular a nivel microscópico. Este jutsu atravesó su durabilidad natural, revelando que incluso un ser que había burlado a la muerte durante generaciones podía ser destruido por una fuerza joven impulsada por un ideal opuesto, el deseo de proteger y no de acumular. Kakuzu no es un villano trágico ni incomprendido. Es la encarnación de una visión fría y cruda del mundo, aquella en la que la inmoralidad es una inversión y la muerte ajena es solo un medio para prolongar la propia existencia. Su legado no reside en emociones o vínculos, sino en brutal eficiencia con la que lleva a cabo su lógica hasta las últimas consecuencias. Representa un tipo de antagonista que no necesita redención porque nunca buscó otra cosa que su propia ventaja. Y es precisamente esa indiferencia total hacia los valores humanos lo que lo convierte en uno de los enemigos más aterradores de Naruto. Hidan es un dolor de cabeza ideológico y filosófico. Este miembro de Akatsuki proveniente de Yugagakure, la aldea oculta ante las aguas termales, es un reflejo extremo del fanatismo religioso llevado al ámbito shinobi. Su inmortalidad, su estilo de combate ritualista y su desprecio absoluto por la vida lo convierten en una anomalía incluso dentro de un grupo tan disfuncional como Akatsuki. Su característica más distintiva es su inmortalidad. A través de los rituales de la religión del Yashin, una fe oscura centrada en el sacrificio y el sufrimiento, Hidan logró alcanzar un estado donde no podía morir por heridas convencionales. Esta habilidad lo hace prácticamente invulnerable en batalla, ya que puede resistir decapitaciones, empalamientos y mutilaciones sin perder funcionalidad. No se trata de una técnica regenerativa como la de otros personajes, sino de una inmortalidad estática. Puede seguir viviendo incluso si su cuerpo es reducido a pedazos, siempre y cuando su núcleo vital no fuera destruido por completo. Su estilo de combate está íntimamente ligado a su religión. Hidan necesita consumir la sangre de su oponente y trazar en el suelo un símbolo ritual del Yashin. Al hacerlo, entra en un estado de vinculación donde cualquier daño que él se inflija se refleja en su enemigo. Este método de combate es, en esencia, una forma de tortura autoinfligida.
Hidan se apuñala a sí mismo para hacer sufrir a su adversario, recreando un sacrificio en nombre de su dios. Es una técnica psicológicamente impactante, además de letal, ya que deja al enemigo impotente ante un agresor que disfruta del dolor. La estética de Hidan también refuerza su carácter transgresor. Su forma ritual, con la piel ennegrecida por marcas blancas y una expresión de éxtasis sádico, evoca una especie de posesión religiosa. No es un simple asesino, sino un fanático que ve cada batalla como un acto divino. Su inmortalidad no es solo una ventaja táctica, sino la prueba de su fe, la confirmación de que está destinado a infligir dolor eterno en nombre de su Dios. Esta devoción absoluta lo hace inmune al miedo, a la negociación y a cualquier noción de compasión o remordimiento. Hidan no destaca por su inteligencia estratégica, de hecho es impulsivo, vulgar y frecuentemente entra en discusiones con Kakuzu. Sin embargo, esta simplicidad mental es compensada por su brutal eficacia en combate cerrado y su capacidad de desestabilizar emocionalmente a sus oponentes. Su mayor debilidad es su dependencia del ritual. Sin la sangre de su adversario y sin el círculo yashinista, no puede activarla, y además su arrogancia lo lleva a subestimar a sus enemigos, lo que finalmente lleva a su derrota. La caída de Hidan fue consecuencia directa de su exceso de confianza. Durante la misión en la que asesina a Asuma Sarutobi, Hidan subestima la capacidad de venganza del equipo de Konoha. Shikamaru Nara, uno de los estrategas más brillantes jamás vistos, diseña una trampa que lleva a Hidan a un bosque preparado con explosivos, y luego de inmovilizarlo con su técnica de sombras, Shikamaru lo encierra en un hoyo profundo y lo entierra vivo, incapaz de matarlo, pero sí de neutralizarlo. Este castigo es irónicamente poético, un inmortal condenado a la soledad eterna, incapacitado de continuar su ritual sangriento, abandonado incluso por su dios. A nivel simbólico, Hidan representa la corrupción de la fe como motor de violencia. Mientras otros personajes justifican sus actos por traumas o filosofías de poder, Hidan actúa por devoción ciega, por la promesa de un propósito superior a través del dolor. Es una crítica directa al fanatismo y cómo la religión, en su forma más extrema, puede convertirse en una excusa para el sadismo. Su figura también funciona como contraste con los shinobi que luchan por sus seres queridos o ideales de paz. Para Hidan, el sufrimiento es el fin en sí mismo y la guerra es una liturgia perpetua. A pesar de su carácter grotesco, Hidan deja una marca importante en la narrativa de Naruto. Su asesinato a Asuma cataliza el desarrollo de personajes como Shikamaru y solidifica la amenaza real de Akatsuki. Aunque no regresa en la cuarta gran guerra ninja, en parte por su condición especial de inmortal enterrado, su legado perdura como recordatorio de que no todos los enemigos buscan poder o venganza, algunos simplemente desean destruir por mandato divino. Hidan es, en última instancia, una anomalía violenta e irreversible, un guerrero sin redención, sin matices emocionales, cuyo único deseo es perpetuar el sufrimiento. Su existencia, aunque breve en la serie, es tan perturbadora como inolvidable, y en un mundo donde el dolor suele ser origen de compasión o devoción, Hidan destaca por ser aquel que lo venera como un fin sagrado. Zetsu es probablemente el miembro más enigmático de Akatsuki, una figura que rompe con los moldes convencionales de lo que se entiende por un ninja o incluso por un ser humano. Su cuerpo, dividido en dos mitades, Zetsu blanco y Zetsu negro, no solo es un recurso visual distintivo, sino una manifestación literal de dualidad, engaño y manipulación en el mundo shinobi. A lo largo de la serie, su presencia suele ser silenciosa y periférica, pero a medida que se revelan sus verdaderos orígenes, Zetsu se convierte en una de las piezas más importantes y perturbadoras del rompecabezas que conforma la narrativa de Naruto. Zetsu blanco tiene un origen directamente vinculado a los experimentos de Madara Uchiha y al árbol divino. Es el resultado de la conversión de humanos atrapados por el Tsukuyomi infinito en entidades sin voluntad propia. Estas copias eran moldeadas por la voluntad de Kaguya Otsutsuki a través del poder de la estatua de las 10 colas. A pesar de ello, Zetsu blanco, que forma parte del cuerpo principal de Zetsu, tiene rasgos de personalidad como curiosidad, entusiasmo y una actitud más relajada, aunque también posee habilidades extremadamente útiles: el desplazamiento subterráneo, la capacidad de dividirse y fusionarse con el entorno, y un estilo de espionaje que lo hace prácticamente indetectable. Es el perfecto recolector de información y espía y explorador para Akatsuki. Zetsu negro, en contraste, es una entidad completamente diferente. No fue creado por humanos ni por alguna técnica ninja, sino que es la manifestación física de la voluntad de Kaguya. Su propósito fue manipular el mundo shinobi durante siglos para lograr la resurrección de su creadora. Esta revelación, por controversial que sea, reconfigura toda la historia de Naruto, ya que demuestra que Zetsu negro ha sido el autor oculto de numerosos eventos clave, incluyendo la creación del Rinnegan en Madara, la manipulación de Obito y por extensión la guerra misma. Su carácter es frío, calculador y completamente desprovisto de empatía. Representa la manipulación absoluta, es el titiritero que nunca fue visto hasta que su plan estuvo a punto de completarse.
Juntos, Zetsu blanco y negro forman una simbiosis perfecta de infiltración, manipulación e inteligencia. Su habilidad para camuflarse, espiar y absorber información fue crucial para los planes de Akatsuki. Su capacidad de desplazarse bajo tierra, fusionarse con objetos o personas, e incluso dividirse y replicarse, les permitía estar presentes en múltiples frentes sin ser detectados, pero más allá de sus habilidades físicas, su mayor peligro radicaba en su capacidad para influir sobre otros. Fue Zetsu Negro quien convenció a Madara de grabar el Tsukuyomi infinito en la luna. Fue él quien usó a Obito como marioneta tras la muerte de Rin, manipulando sus emociones hasta transformarlo en Tobi. Esta dimensión simbólica convierte a Zetsu en la encarnación de la conspiración. Mientras otros miembros de Akatsuki buscan objetivos personales como dinero, arte, venganza o poder, Zetsu busca algo mucho más abstracto y peligroso: la restauración de un orden antiguo y absoluto, el regreso de la progenitora de todo el chakra. Este trasfondo lo vincula con temas mitológicos, como la serpiente del jardín del Edén, una criatura que susurra verdades a medias para desencadenar el caos con el fin de retornar a un estado primordial. A nivel narrativo, el impacto de Zetsu se revela en su desenlace. Cuando logra revivir a Kaguya utilizando el cuerpo de Madara como recipiente, se muestra finalmente como el gran antagonista oculto de la serie. No es el más fuerte físicamente ni el más temido, pero sí el más peligroso en términos de influencia histórica. Su capacidad para reescribir la historia ninja a través de sus susurros, manipulaciones y medias verdades lo convierte en el verdadero arquitecto de gran parte del conflicto moderno. Zetsu es, en última instancia, una anomalía narrativa que sirve como un puente entre la historia humana y la mitología dentro del universo de Naruto. Es el testigo eterno, el conspirador silencioso, el eco de una voluntad ancestral que nunca aceptó el curso de la humanidad. Su dualidad lo convierte en un espejo deformado en la Alianza Shinobi. Donde ellos buscan la cooperación, él opera en secreto; donde ellos persiguen la verdad, él la distorsiona; donde ellos combaten por el futuro, él conspira por un pasado olvidado. En su aparente insignificancia, Zetsu representa el mayor terror, el enemigo que nunca se ve venir, que no tiene ego ni deseo propio. Es solo una misión escrita en su existencia misma, un enemigo que no pelea, sino que manipula para que otros peleen por él. Por eso, aunque no tenga la fuerza de un Biju ni las técnicas de un Uchiha, Zetsu se mantiene como uno de los antagonistas más inquietantes, trágicos y profundamente simbólicos de Naruto. Aunque a menudo es eclipsado por las figuras más ruidosas o poderosas de Akatsuki, el papel de Zetsu dentro de la historia es mucho más significativo de lo que parece a simple vista. Konan es la única mujer miembro de Akatsuki en su alineación principal, pero más allá de ese detalle superficial, lo que realmente la define es su vínculo con Yahiko y Nagato. Su lealtad inquebrantable como ideal de paz y una habilidad única que eleva la delicadeza del origami al terreno letal del combate ninja. Nacida en Amekakure, Konan vivió su infancia en medio de la guerra entre las grandes naciones shinobi. Fue una de las muchas huérfanas del conflicto, marcada por la pérdida, el hambre y la desesperanza. Fue en ese contexto que conoció a Yahiko y Nagato, con quienes formó un tipo de familia. En su infancia fue rescatada por Jiraiya, quien se convirtió en su maestro durante un tiempo y le enseñó ninjutsu para que pudiese sobrevivir en un mundo devastado por el conflicto. Este vínculo inicial no solo moldeó su fuerte técnica, sino su visión del mundo, una donde la violencia había que enfrentarla con firmeza, pero también con el deseo de transformarla en algo nuevo. Lo que hace especial a Konan en el campo de batalla es su control absoluto sobre el arte del papel, su Shikigami no Mai, que le permite descomponer su cuerpo en miles de hojas de papel, dándole una movilidad excepcional, capacidad de evasión, camuflaje y ataque. Puede manipular estas hojas con gran precisión, moldeándolas en proyectiles cortantes, shurikens, lanzas e incluso trampas explosivas. Su estilo de combate es visualmente hermoso, pero mortal, una danza etérea de destrucción donde la fragilidad aparente del papel se convierte en un arma implacable. Esta contradicción entre forma y función es parte de su fuerza simbólica. Konan transforma lo frágil en invencible, lo efímero en duradero. La técnica más impresionante de Konan es sin duda su Jutsu de los 10.000 papeles explosivos. Esta técnica fue diseñada específicamente para derrotar a Tobi y consiste en preparar un mar de explosivos con sellos de papel que se activan de manera continua durante 10 minutos. Este ataque inula incluso la intangibilidad del Kamui, obligando al enemigo a materializarse para evitar ser destruido. Konan anticipó cada movimiento de su oponente y por unos segundos logró llevarlo al borde de la muerte. Esta técnica no solo demuestra su inteligencia estratégica, sino su determinación absoluta. En ese momento no luchaba como miembro de Akatsuki, sino como protectora del legado de Yahiko y Nagato y como defensora de la posibilidad de una verdadera paz en Amekakure. Uno de los aspectos más profundos de su personaje es su lealtad emocional. Konan fue la guardia del alma de Yahiko y Nagato no solo en términos físicos o ideológicos, sino también afectivos. Nunca se dejó consumir por el poder ni por la sed de venganza.
Su participación en Akatsuki estuvo siempre mediada por su confianza en el liderazgo de Yahiko y posteriormente en la misión de Nagato como Pain. Incluso cuando los métodos de este se volvieron más extremos, Conan nunca lo abandonó, pero tampoco dejó de cuestionarlo. Era su equilibrio, su humanidad persistente. Y cuando Naruto logra tocar el corazón de Nagato, ella es la primera en reconocer que la esperanza aún es posible. Su decisión de dejar a Akatsuki tras la muerte de Nagato es un acto de redención silenciosa. Su muerte a manos de Obito no es solo una pérdida para Megakure, sino para toda la historia del mundo shinobi. Conan no fue derrotada por falta de fuerza, sino por la imposibilidad de doblegar a un poder que ya no respeta ningún límite. Su caída simboliza el fin de la vieja Akatsuki, la de Yahiko, que buscaba cambiar el mundo desde el dolor y la consolidación de una Akatsuki corrupta, manipulada por una voluntad oculta. Sin embargo, Conan murió luchando por un ideal, defendiendo el cuerpo de Nagato y con él el sueño que habían construido juntos. Su resistencia final, estética y devastadora, es una declaración de que incluso en un mundo de violencia, la belleza, la lealtad y la fe en el cambio pueden ser armas. Conan es el silencio que acompaña al dolor, la mano que sostiene el peso del pasado sin dejar que hunda el futuro. Su historia es la de una flor que creció entre escombros, la de una niña que aprendió a endurecer su ternura sin renunciar a ella. En un universo dominado por la fuerza bruta, ella representa la firmeza delicada de quien pelea por algo más que su poder. Su papel en Naruto no es solo la de una kunoichi excepcional, sino la de un testigo y constructora de una visión de paz que, aunque incompleta, sigue resonando incluso después de su muerte. Pain es probablemente el antagonista más profundo, filosófico y transformador de todo Naruto. Su figura, compuesta literalmente por múltiples cuerpos y simbólicamente por múltiples capas de significado, es una síntesis del dolor, la pérdida y la búsqueda desesperada de paz a través de la violencia. Más que un simple villano, Pain representa una tesis sobre el ciclo del odio, el sufrimiento como maestro y la perversión de los ideales cuando se enfrentan a una brutal realidad del mundo shinobi. Su impacto no se limita a la escala de poder, sino que se redefine con la narrativa y obliga a los personajes y al espectador a cuestionar lo que realmente significa alcanzar la paz. Pain no es un individuo, sino la manifestación conectiva del poder de Nagato Uzumaki, un huérfano de la aldea oculta ante la lluvia, que perdió a sus padres en la guerra y encontró en el sufrimiento un propósito. Tras ser entrenado por Jiraiya junto a Conan y Yahiko y vivir la trágica muerte de este último, Nagato adaptó el nombre de Pain y activó el Rinnegan, el legado dojutsu del sabio de los 6 caminos. Con este poder, creó el camino del dolor, una filosofía según la cual solo aquellos que experimentan un sufrimiento insoportable pueden entender el verdadero valor de la paz. Los 6 caminos de Pain son el recurso más icónico y aterrador de su arsenal. Se trata de 6 cuerpos distintos controlados remotamente por Nagato desde la distancia, cada uno con funciones específicas que representan una de las 6 vías del samsara budista. El más destacado es el cuerpo mismo de Yahiko, quien actúa como el rostro central de Pain y comanda al resto. Los caminos abarcan desde la absorción de técnicas, hasta la invocación de criaturas y la manipulación de almas, y el control de la gravedad, el uso de tecnología mecanizada y la resurrección de los muertos. Esta estructura no solo hace de Pain una fuerza táctica implacable, sino también de una figura casi divina que observa y castiga desde las alturas. El cuerpo más temido es el camino Deva, que concentra la técnica más devastadora de Pain, el Shinra Tensei, y su variante máxima, el Chibaku Tensei. Con Shinra Tensei puede repeler cualquier cosa a su alrededor con una fuerza catastrófica. Cuando lo utiliza en su máxima expresión, destruye por completo la aldea de Konoha en una sola acción, marcando uno de los momentos más icónicos de toda la serie. Con Chibaku Tensei, en cambio, crea un núcleo gravitatorio que atrae todo a su alrededor, formando una esfera de tierra que encierra y aplasta al objetivo. Estas técnicas lo sitúan como una amenaza al nivel de un dios, al menos en la percepción de sus enemigos. Pero lo más fascinante de Pain es su discurso. Él no mata por placer ni por poder, sino como una forma de enviar un mensaje. Cada muerte es un argumento, cada ataque es una lección. Cuando captura y ejecuta enemigos, lo hace para mostrar al mundo que el dolor compartido es el único camino a la comprensión mutua. Su plan no es dominar el mundo, sino construir una bomba Biju capaz de destruir aldeas enteras, con el fin de crear un miedo tan grande que disuada futuros conflictos, algo como la bomba nuclear en nuestro mundo. Es una lógica escalofriante, una paz basada en amenazas constantes y el equilibrio del terror. Este discurso se pone a prueba en su encuentro con Naruto. Después de una de las batallas más simbólicas y personales de la serie, Naruto logra por fin romper el ciclo, no con violencia, sino con palabras. Al compartir su propia historia de pérdida, soledad y sufrimiento, Naruto expone la falla en el argumento de Pain, que el dolor no necesariamente enseña empatía, sino que puede perpetuar el odio.
Este momento no solo redime a Nagato, sino que representa el triunfo de la voluntad de entender al otro frente al deseo de imponer una solución a través de la fuerza. La decisión de Nagato de revivir a las víctimas de su ataque a Konoha y confiar en Naruto es uno de los puntos de inflexión más emotivos de toda la obra. Pain también representa el fracaso de los sistemas tradicionales de poder en el mundo ninja. Amegakure, su tierra natal, fue un campo de batalla perpetuo entre grandes potencias, una aldea pequeña que pagó el precio de las guerras ajenas. Al asumir el control de esta aldea como dios y protector, Pain se convierte en la voz de los invisibles, de aquellos que nunca fueron escuchados por los grandes líderes. Su visión extrema nace no del ego, sino de la frustración y la impotencia. En él, Kishimoto canaliza una característica profunda de la geopolítica del mundo ninja y la lógica de la guerra perpetua como medio de negociación. En última instancia, Pain es un espejo, refleja lo peor que puede surgir del dolor, pero también la posibilidad de redención cuando alguien decide romper el ciclo. Su figura está cargada de ambigüedad moral. Es un asesino en masa que generalmente desea la paz, un dios autoproclamado que termina admitiendo su error, un enemigo cuya derrota no llega por la espada sino por la palabra. Esa complejidad lo eleva por encima de muchos antagonistas convencionales y lo posiciona como uno de los personajes más filosóficamente ricos de Naruto. Pain no es el fin de la historia, pero sí es un punto de inflexión. Después de él, el mundo ya no puede ser el mismo. Ha demostrado que incluso la idea más pura puede deformarse si se basa en resentimiento, y que la verdadera paz no se construye con miedo, sino con entendimiento. En un universo lleno de técnicas espectaculares, Pain nos recuerda que el poder más peligroso y transformador es el que nace del dolor que no se ha resuelto, y es precisamente por eso que su legado, aún en derrota, continúa resonando como una advertencia y una posibilidad. Pocas figuras en Naruto encarnan con tanta potencia en la transformación del idealismo en oscuridad como Tobi, también conocido como Obito Uchiha. Su historia es un recordatorio devastador a través de la pérdida, la manipulación, el dolor y la búsqueda desesperada del significado en un mundo roto. Obito es una contradicción viviente. El niño que soñaba con convertirse en Hokage y proteger a sus amigos terminó convirtiéndose en el arquitecto de la cuarta gran guerra ninja y el rostro de uno de los engaños más complejos de la serie. Su evolución de joven bondadoso a villano enmascarado no solo es uno de los giros más impactantes de Naruto, sino también una profunda reflexión sobre la fragilidad del alma humana frente al trauma. Obito fue originalmente un miembro del clan Uchiha que formaba parte del equipo de Minato Namikaze, junto a Kakashi Hatake y a Rin Nohara. Desde temprana edad mostró una personalidad idealista, cálida y compasiva. Su deseo más fuerte era proteger a sus amigos y algún día liderar la aldea de la hoja como Hokage. A pesar de su falta de talento natural en comparación con Kakashi, su fuerza residía en su determinación y empatía. Sin embargo, su vida cambió radicalmente durante una misión de rescate, cuando fue dado por muerto tras ser aplastado por una roca. En su aparente lecho de muerte, Obito legó su Sharingan a Kakashi en un acto de sacrificio que simboliza su devoción por el compañerismo. Pero Obito no murió, fue rescatado por Madara Uchiha, quien lo curó y lo mantuvo con vida en una caverna oculta, sometiéndolo a procesos de adoctrinamiento lento y calculado. El punto de quiebre definitivo fue la muerte de Rin a manos de Kakashi, en un contexto manipulado por el propio Madara para quebrar su voluntad. Ese momento de dolor absoluto se convirtió en el catalizador de su transformación. El Obito soñador murió ese día, y en su lugar nació Tobi, un individuo que renunció a la esperanza, al amor y a la realidad, reemplazándolo por una visión nihilista del mundo. Adoptando múltiples identidades a lo largo de la serie, desde el torpe y cómico Tobi hasta el temido Madara Uchiha, Obito se convirtió en una figura omnipresente que manipuló desde las sombras muchos de los eventos más decisivos del mundo shinobi. Fue él quien controló el Kyuubi para atacar a Konoha, desencadenando la muerte de Minato y Kushina. Fue él quien reclutó a Nagato y lo empujó a convertirse en Pain. Fue él quien ideó el Plan Ojo de la Luna, un proyecto global para asumir el mando entero del Genjutsu Eterno, el Tsukuyomi Infinito, con la promesa de eliminar el sufrimiento de la realidad. El poder de Obito, tras adquirir el Rinnegan y controlar a las 10 colas, lo convirtió en el Jinchuriki más poderoso de la historia. Su dominio del Kamui, una habilidad del Mangekyo Sharingan que le permitía transportarse entre dimensiones y volver intangible su cuerpo, lo hace prácticamente invencible en combate. Combina el poder ocular del Sharingan con el sigilo y la manipulación, y un intelecto frío. Cuando se convirtió en el Jinchuriki del Yubi, alcanzó el estado de divinidad, siendo capaz de crear verdaderas esferas buscadoras y pelear de igual a igual con fuerzas combinadas de toda la alianza Shinobi. Sin embargo, Obito no era un villano sin matices. En lo profundo de su ser, aún vivía el niño que amaba a Rin, el joven que creía en la bondad, el Shinobi que deseaba un mundo mejor. Su confrontación con Naruto en muchos sentidos es una lucha entre espejos, uno que cayó en la desesperanza y otro que se aferró al ideal incluso frente al dolor.
Naruto no derrota a Obito con fuerza bruta, sino con persistencia emocional, demostrándole que los lazos con otros no son una debilidad, sino una razón para seguir luchando. Este choque de voluntades permite que la humanidad de Obito resurja y con ello su redención. El sacrificio final de Obito, cuando protege a Naruto con su propio cuerpo y le transmite su energía para detener a Kaguya, es el acto que cierra su ciclo. No busca redimirse con palabras, sino con hechos. No muere como Tobi, el enmascarado manipulador, sino como Obito, el amigo que quiso proteger a los demás desde el principio. Este momento no borra sus crímenes, pero los resignifica. Fue un alma herida que tomó decisiones atroces bajo el peso del dolor, pero que al final recordó quién era realmente. Obito es un personaje profundamente humano. Su caída no se debe al deseo de poder, sino a una herida emocional que nunca sanó. Es el recordatorio de que incluso los corazones más puros pueden perderse si se enfrentan solos al sufrimiento, pero también demuestran que siempre hay un camino de regreso, que la redención es posible cuando uno acepta su pasado y decide cambiar. En un mundo lleno de batallas físicas, Obito representa la lucha más difícil, la que se libra en el interior de uno mismo. Su historia es una tragedia, pero también una lección. Obito Uchiha vivió como símbolo del amor perdido, del ideal traicionado y la esperanza recuperada. En él se concentra toda la tensión emocional de Naruto, una serie que no teme mostrar que incluso la oscuridad más densa puede nacer una chispa de luz. Y por eso, más allá de sus errores, Obito sigue siendo uno de los personajes más inolvidables y complejos de toda la saga. Durante su tiempo en Akatsuki, Orochimaru representó el arquetipo del sabio corrupto. Un genio impulsado por una ambición desbordada, cuya fascinación por el conocimiento lo llevó a cruzar todos los límites éticos. Aunque es más conocido por su rol como antagonista principal en las primeras etapas de Naruto, su paso por Akatsuki revela un periodo crucial en la evolución de su personaje. Allí no solo desarrolló algunas de sus técnicas más oscuras, sino que también terminó chocando frontalmente con los otros miembros, lo que derivó a su eventual traición y huida. Su breve pero significativo paso por la organización ofrece una mirada íntima a la ambición pura que lo define. Orochimaru se unió a Akatsuki después de su deserción de Konoha, motivado por el interés de acceder a secretos prohibidos y a sujetos de estudio excepcionales. A diferencia de otros miembros de la organización, Orochimaru no compartía la ideología ni los objetivos de Pain o Madara. Para él, Akatsuki no era más que un medio, una red poderosa que le permitía acercarse a sus fines últimos, la inmortalidad, la perfección del ninjutsu y el dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Esta visión utilitaria hizo que Orochimaru fuera un miembro incómodo y desconfiable, tanto para sus compañeros como para la estructura misma de la organización. Cuando estuvo en Akatsuki, Orochimaru fue emparejado con Sasori. Esta dupla era, en papel, una combinación aterradora, dos científicos de crimen con obsesiones distintas pero complementarias. Sasori busca la eternidad a través de la petrificación del cuerpo en marionetas, mientras que Orochimaru persigue la vida eterna mediante la transformación del alma en cuerpos vivos. Sin embargo, en la práctica, su alianza fue frágil. Ambos eran solitarios y egocéntricos y profundamente suspicaces. La colaboración entre ellos duró poco y se vio socavada por la creciente obsesión de Orochimaru por uno de los integrantes más poderosos de la organización, Itachi. El interés de Orochimaru por Itachi era predecible. El Sharingan representa para él no solo una herramienta de poder, sino una ventana hacia la comprensión suprema del chakra y el ninjutsu. Su deseo de poseer el cuerpo de Itachi no era solamente una cuestión de fuerza, sino de sed. Consideraba que el dominio del Dojutsu Uchiha era clave para su propia evolución como ser inmortal. Sin embargo, esta ambición precipitó su caída dentro de Akatsuki. En un intento de tomar el cuerpo de Itachi por la fuerza, Orochimaru fue rápidamente subyugado por el Genjutsu superior del Mangekyo Sharingan. Fue derrotado con tal facilidad que su credibilidad como igual dentro del grupo quedó destruida. Después de este fracaso, abandonó la organización. Este evento es crucial por dos razones. Primero, marca el reconocimiento por parte de Orochimaru de que a pesar de su conocimiento y habilidades, todavía había fuerzas que lo superaban. Y segundo, establece el inicio de su obsesión con Sasuke, el hermano menor de Itachi. Convencido de que no podría tomar el cuerpo de Itachi, Orochimaru cambió de objetivo a Sasuke, aún joven y moldeable, pero con el mismo linaje y potencial ocular. Esta decisión marcó una desviación definitiva de Akatsuki y lo llevó a fundar su propia red clandestina con experimentos, seguidores y plan de largo plazo. Orochimaru contribuyó indirectamente al fortalecimiento de la organización. Si bien no participó activamente en la captura de los Biju, sí dejó una huella en el enfoque científico y experimental que luego continuaron con otros miembros, como Kakuzu, Setsu o incluso Tobi, que utilizaron manipulaciones genéticas, sellos prohibidos y clonación para expandir su influencia. Orochimaru fue uno de los primeros en introducir la idea de la evolución artificial del shinobi como alternativa del poder heredado o el entendimiento tradicional. Para él, el límite de la técnica no debe ser respetado, sino desafiado constantemente. En retrospectiva, su presencia en Akatsuki fue tanto una oportunidad como una anomalía.
Orochimaru no tiene lealtad ninguna a una causa más que la suya. Es un lobo solitario en una manada de lobos, y su presencia servía más como una advertencia que como un activo confiable. Su salida no generó mayores consecuencias inmediatas para la organización, pero sí dejó abierta la puerta para futuros conflictos, sobre todo con su implicación en el entrenamiento de Sasuke, quien se convertiría en una pieza clave en la caída del mismo grupo. Orochimaru no fue un líder ni un servidor, fue un espectador incómodo, un oportunista paciente y una amenaza latente. Su paso por la organización no solo revela su carácter, sino que también expone la frialdad interna de Akatsuki, una coalición de monstruos, cada uno con sus propios sueños imposibles y agendas personales, y en este juego de ambiciones, Orochimaru fue simplemente el primero en irse. Akatsuki no fue simplemente un grupo de antagonistas, fue la encarnación de las grietas más profundas del mundo shinobi. Cada uno de sus miembros representó una forma de respuesta al dolor, al abandono a la guerra y al vacío existencial del sistema ninja, con toda su tradición y jerarquía nunca pudo resolver. Lo que en la superficie parecía una organización de criminales peligrosos, en realidad era un crisol de ideologías fragmentadas, un refugio para aquellos que decidieron enfrentar el sufrimiento con odio, control o ruptura total del orden establecido. Como hemos visto, queda claro que Akatsuki no funcionaba por unidad, sino por disonancia. Cada integrante traía su propio pasado, su propia filosofía y su propia tragedia. Algunos como Pain o Conan creían en la transformación del mundo a través del sufrimiento colectivo, otros como Orochimaru o Kakuzu solo veían la organización como un medio para alcanzar fines personales, y otros como Obito operaban desde las sombras con propósitos aún más profundos, manipulando a todos y haciendo una ilusión de paz forzada. Esta tensión constante entre convicción y manipulación, entre caos y estructura, fue lo que le dio a Akatsuki su poder y también lo que la condenó a la autodestrucción. Sin embargo, el verdadero legado de Akatsuki no es la destrucción que causaron, ni los Biju que capturaron, ni siquiera la guerra que desataron. Su huella está en cómo obligaron a los héroes de la historia, como Naruto, Sasuke, Kakashi y muchos otros, a enfrentarse no solo a enemigos poderosos, sino a ideas complejas. Akatsuki fue el recordatorio de que la paz superficial no basta, de que las heridas del pasado no deben enfrentarse con más que fuerza bruta y que los límites mortales se difuminan cuando el dolor no encuentra salida. En última instancia, Akatsuki fue el caos necesario para que el mundo shinobi tocara fondo, y con ello comenzara a buscar una forma más humana y duradera de coexistencia. No fueron los héroes que necesitaba el mundo, pero sí los antagonistas que lo obligaron a evolucionar, y por eso, aunque cayeron uno por uno, su sombra sigue siendo parte esencial de la historia de Naruto, porque para comprender la luz, primero hay que atravesar la oscuridad. Dime en los comentarios, ¿quién es tu Akatsuki favorito? Y si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y darle me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión secreta a la que debo asistir. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta.